Mendoza. Ella pues trabaja en el Hospital Español, ella es psicóloga. Sí. Y está especializada en tanatología, pero enfocada a hablar con los niños, a preparar a los niños ante el concepto de la muerte. Y ya me fui como que muy rápido, les voy a platicar un poquito de ella. La maestra Busqueta es egresada de licenciatura en psicología, tiene maestría en psicología clínica y psicoterapia y la especialidad en psicoterapia breve en la Universidad Anáhuac. Está certificada como Child Life Specialist, precisamente los niños, la vida de los niños. Cuenta con más de 10 años de experiencia en trabajo hospitalario, es fundadora y jefa del Departamento de Psicología Pediátrica de la Unidad de Pediatría del Hospital Español de México, el Hospitalito, y cuenta con una práctica privada en la Clínica Centro Médico Interlomas. Ella es la persona que está hoy con nosotros y que nos viene a hablar justamente de esto tan importante que es, pues vamos a decir, tanatología infantil, cómo hablarle a los niños acerca de que la muerte forma parte de la vida. Así es, Marisa, un tema que se ha convertido en tabú para muchos, sobre todo en nuestro país, que a pesar de que celebramos el Día de Muertos y que toda esta celebración... ¿Qué tal, verdad? Sí, cuando llega el momento de hablar de ella, todo el mundo le rehuye, y sobre todo cuando llega el momento de dar la noticia a los niños o de hacer estas explicaciones dirigidas a ellos para que entiendan estos conceptos. Exactamente, de hecho, un poquito fuera del aire yo le decía, ¿no?, que es lo clásico, lo que nos pasa a todos, es que en la familia hay una mascota y esa mascota se muere y los papás sufren, ¿no? Dicen, ¿cómo le voy a decir? Vamos a decir un pececito, ¿no? Porque un perro Exacto. está como más complicado. Pero se muere el pececito y sale corriendo la mamá al acuario a conseguir otro. Exacto. Para que el niño cuando llegue no se dé cuenta que el hámster, el pececito, cuando finalmente eso es lo que nos dan estos animalitos hermosos, nos enseñan las primeras lecciones de cómo la vida es solo un paso. Así es, son precisamente el primer contacto que los niños llegan a tener con la muerte, con la experiencia de un ser vivo que fallece. Y entonces aquí lo más importante y el inicio de todo es la honestidad que se tiene que manejar con los niños. Desde luego usar un lenguaje apropiado, pero la honestidad de decir, bueno, todos los seres vivos tienen un ciclo de vida y todos pueden morir en diferentes etapas, pero lo que ocurre para todos siempre va a ser la muerte. Sea de muy pequeñitos o sea ya de muy viejitos, pero que tengan claro este concepto los niños y la naturalidad con la que los adultos se los explican y lo expresan. Exacto, y eso es lo que nos va, además, ya como adultos, porque eso es una cosa que te deja huella. Así es. ¿Cómo reaccionaron tus padres a las diferentes pérdidas que se van dando a lo largo de toda la vida? Vaya, pues se dan, simplemente el día termina y empieza la noche. Termina la noche, vuelve a comenzar el día. Estamos en un mundo en el que todo cambia, todo es efímero. Todo recomienza finalmente. Entonces, mientras más pronto entendamos este concepto, es mejor para todos nosotros. Pero sí nos pasa, ¿no? O sea, que esas primeras pérdidas, pues pasa un mes sin que te hayan hablado del abuelito, por ejemplo. Y cuando se te ocurre preguntar como niño, bueno, ¿y mi abuelito por qué no lo vamos a ver? Ya no está, mi amor, se fue al cielo, ¿no? A Chihuahua, pues, ¿qué es eso? Exacto. ¿Cómo no formé parte de toda esa experiencia, ¿no? Sino que de un día para otro ya no existe esa persona para mí. Todas estas cosas son sumamente importantes y hay maneras, eso es lo importante, hay maneras de decírselo para que ellos lo vean como lo que es, algo natural. Exactamente, hay tantas palabras que en un intento de querer consolar a veces terminan confundiendo más a los niños, como tú decías ahorita, ¿no? Se fue al cielo, está en un lugar mejor, Diosito lo quería tanto que se lo llevó, entonces los niños se cuestionan, bueno, ¿dónde es un lugar mejor? Y, ¿no? ¿Quiero que me quiera Dios? Sí, no soy, porque a mí no me quiere, que no me lleva, ¿no? Claro. Y bueno, basado en todo esto es que se tomó esta iniciativa de hacer una narrativa, un cuento infantil que pudiera justamente abordar todos estos conceptos de manera natural, ¿no? Aquí está justamente. Y ahí fue donde nació. Sí, te lo quiero aquí pues mostrar. Nada más, qué preciosidad. Este cuento justamente aborda todos estos temas en una dinámica muy lúdica para los niños, justamente en forma de una narración en la que se van aclarando las principales dudas que surgen en torno a este tema. Y además de que se brinda a los papás una herramienta para saber qué lenguaje exactamente tienen que utilizar con los niños, ¿no? Los papás a veces se sienten, como papás, maestros, profesionales de la salud, psicólogos, ¿cómo le puedo explicar a un niño
que una persona querida falleció, desde un animalito, o sea, un ser vivo, hasta cualquier persona cercana a este. Y bueno, aquí brinda todas esas herramientas para poderlo hacer de una manera natural. Una manera ilustrada, Exacto. hermosa, en su lenguaje. Está, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una belleza. Aquí hay un sitio Sí. para contactarte, Sí, para claro, conseguir el libro, o hay otras maneras de conseguirlo. Por ahora me pueden contactar directamente a las redes sociales, que es Psicología Pediátrica Hospitalaria en Facebook, y el correo maferbusqueta@yahoo.com.mx. Basado también en estas necesidades, voy a dar una plática el 1 de abril, Perfecto. justamente para, bueno, presentar el libro, pero sobre todo también para dar las herramientas a los adultos para saber cómo manejar el concepto, desde el lenguaje apropiado, cómo aclarar las principales dudas, cómo preparar a niños para funerales, que es algo que todo el mundo piensa, ¿para qué van a ir los niños Mejor a un no funeral? los llevo, claro. Exactamente, pero es muy muy importante que asistan con la preparación apropiada, y también cómo facilitar despedidas cuando se sabe que un ser querido va a fallecer, ¿no? Claro. Ya sea en casa o en el hospital. También se dice, bueno, vamos a apartar a los niños de este momento doloroso, Sí. pero al final se les priva de un derecho que ellos tienen también de despedirse de alguien Exactamente, importante. de poder decir adiós. Fíjate que me traes a la memoria una película que acabo de volver a ver, por cierto, no me acuerdo ahorita del nombre, pero que trata justamente de una, están separados los papás, tienen un hijo, una hija, la hace Julia Roberts, ella es la novia del papá y se va a casar con él, y resulta que la mamá está enferma de cáncer y por un rato no les cuenta nada a nadie, hasta que es inminente, ¿no? Tiene que decirles, sí, estoy enferma, estoy con este tratamiento, no sé cuánto voy a vivir. Así es. Y la forma en que tratan en esa película, sobre todo es esa escena, ¿no?, donde les informan a los niños ¿Qué es lo que está pasando con su mamá? que su mamá está enferma, a mí se me hace verdaderamente bellísima, ¿no? Porque, pues sí, es que primero que nada tienen derecho a saber la verdad. Si no se los dices, de todas maneras lo intuyen, se dan cuenta que ahí hay un dolor, algo que los adultos no están sabiendo cómo manejar, y como ya lo decía yo, después creces y tienes todas esas trabas porque tampoco sabes cómo manejarlo, porque nadie te lo enseñó. Qué bueno que ya hay un camino para eso. Sí, también decir, bueno, no me siento ya sin las herramientas, porque a veces el sentirse sin las herramientas implica mejor nos quedamos en silencio, mejor ni nos atrevemos a decir algo porque podemos lastimar al niño o podemos causar un daño irreparable, que es lo que a veces piensan los adultos. Exacto. Saber que hoy tienen una herramienta a su alcance y que eso puede facilitar estas explicaciones siempre en un tono de naturalidad. Claro, definitivamente. Esa es una de las razones por las que también voy a regresar a películas en las que ves diferentes funerales y como hay cosas que yo las veo y las tomo, ¿no? Yo digo, bueno, pues cuando me toque a mí, ojalá que lo hagan así. A mí me encantaría que hubiera, en lugar de, si tiene que estar el ataúd, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero prefiero eso, que haya frente a todos una fotografía de mis momentos gloriosos, una en donde yo me vea muy bien. Así es. Y que además haya personas que tengan la fuerza y el corazón de hablar acerca de lo que recuerdan sobre mí. Así es, ¿no? Irse con esta satisfacción de que se tienen muchas cosas para trascender, ¿no? Porque muchos hablan de la muerte es el término de la vida, pero yo creo que más bien es inicio de una nueva etapa y también la oportunidad de trascender con todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Exactamente, saber qué huellas dejaste, ¿no? Así es. Y precisamente eso es lo importante de toda esta trayectoria, porque es un hecho que todos vamos para allá. Todos nos vamos, sí. Y pues que, si no, ¿cómo te diré? Si piensas en la muerte es cuando mejor vives la vida. Así porque es. tienes plena conciencia de que esto es solamente un tiempo. Así es, y en el trabajo justo con los pacientes en etapa terminal es lo que se hace, sobre todo con los adolescentes, darles esta oportunidad de que nos digan cómo sienten ellos que pueden trascender, e inclusive también hacerse partícipes de sus últimos momentos e incluso de su funeral, ¿no? Y cómo hacer estas despedidas con sus seres queridos, claro, de la forma pues más tranquila y más relajada posible, para que esta transición pueda ser pues efectiva en todas las maneras posibles. Claro. Fíjate, María Fernanda, no sé, te voy a compartir mi experiencia cuando mis hijos estaban pues pequeños, y el de en medio tenía más o menos 3 años, 4 años, estaba en preescolar, kinder, y en ese día que yo te voy a contar falleció mi suegra, murió bastante joven.
Me habla mi esposo, me explica la situación, me dice, ve por los niños. Sí, cometimos el error de no llevarlos. Eso ahora lo veo y siento que hubiera sido algo muy completo, pero sí hablé con ellos con mucha apertura. Cuando pasé a recogerlos, mi hijo es muy sensible y me dijo, mamá, ¿qué tienes? Inmediatamente notó, ¿no? Por supuesto claro. que sí, y ya le dije, miren, les tengo que contar, su abuelita acaba de morir hace un ratito y los voy a tener que dejar en la casa porque voy a ir a ayudar a su papá a preparar lo que tenga que preparar. Y él, fíjate lo que me dijo, se agarró su corazoncito y me dijo, mamá, yo ya lo sabía. Wow. Y después me platicó su maestra que cuando eso estaba sucediendo, que había sido como 1 hora y media antes, el niño la tomó así, le jaló la blusa y le dijo, abrázame porque algo muy malo está sucediendo. O sea, tuvo... Muy intuitivo. Muy intuitivo. ¿Y qué fue lo que percibió? Pues no lo que le pasó a su abuelita, porque ella no sufrió. Gracias a Dios fue algo muy rápido, sino el dolor de todas las personas que estaban a su alrededor. La tristeza de perder la desesperación porque no se fuera. Él fue capaz de percibir eso, sabía que algo triste estaba pasando. Y pues yo tuve el tino, ¿verdad?, de contárselo para que le pusieran nombre a lo que estaba sintiendo. Exacto, creo que en estas, a veces se nos olvida lo intuitivo que son los niños y que muchas veces lo que nos delata es el lenguaje corporal, los sentimientos. Entonces, aunque nos limpiemos las lágrimas, aunque intentemos pretender estar bien, los niños sonreír, ¿no? Sí, exacto, captan esos fragmentos de la realidad que ven, lo que notan, y ellos también integran a veces su propia realidad, y por eso es tan importante platicarlo con ellos, porque si no, a veces la realidad que ellos forman de los pedacitos que van agarrando es mucho peor que lo que realmente sucede. Exacto. Otra cosa importante es en estos momentos, como ahorita me cuentas, ¿no? Cuando un ser tan querido fallece y eso impacta de esta manera a la familia, lo más importante para los niños es tener el sentimiento de seguridad y de protección, porque empiezan a preguntarse, bueno, si mi abuelita murió, ¿quién más de mi familia puede morir, no? Todos somos susceptibles, y ahí es cuando ya finalmente se dan cuenta, hijo, la muerte sí puede pasar, ¿quién más sigue? Entonces aquí no les podemos prometer, desde luego, que nadie vamos a ser eternos, pero lo que sí les podemos garantizar es que quien falte en la familia siempre va a haber otra persona que pueda cuidar de ellos, o sea, siempre van a tener esa protección. Sí, porque además cuántas veces pasa, ¿no? Que queda el trauma de abandono, inclusive, porque es que a mí me dijo, me prometió que iba a estar aquí. Sí. La verdad es que no deberíamos prometer algo que no sabemos si podemos cumplir. Eso me recuerda otra cosa, de veras, tú y yo vamos a tener mucho que platicar después. También cuando mi hija tenía más o menos 5 años, la mayor, tuvimos una plática acerca de la muerte, de vidas anteriores, por preguntas que ella hizo. Llegó un momento en el que a mí se me ocurrió decirle, eso que estás diciendo no me parece un recuerdo de esta vida, yo soy creyente de que podemos volver cuantas veces lo necesitemos y con respeto a quien no lo crea además. No. Y se me ocurrió decirle a ella, yo creo que eso lo viviste en otra vida, a lo mejor hasta con otros padres, porque pues no me suena lo que me... Y ella se me desesperó, me agarró y me dijo, no mamá, no me digas eso, te quiero a ti como mamá, no me digas eso, no te vayas, no sé, me dijo una cosa así como que sintió que en ese momento le estaba yo quizá cortando algo que para ella era muy importante, y mi respuesta fue tomarla de sus manitas y decirle, tú no te preocupes, mi amor, porque yo voy a estar aquí el tiempo que me necesites. Como el cambio de enfoque, ¿no? Que no es para siempre, sino, ¿no? O el resto de mi vida te la voy a dedicar a ti, ¿no? Que también es lo que me... ¿no? Hay frases, ¿no? Es a lo que yo quiero llegar. Hay maneras de decirles, de tranquilizarlos, donde no les estás prometiendo algo que puede ser imposible. Así es, y cambia muchísimo el lenguaje, ¿no? Con todas estas explicaciones, dándoles a los niños también, cuando los niños hacen preguntas, a veces los adultos ponemos una cara de what, o de me saca de balance esta pregunta. También los niños tienen que saber que toleramos sus preguntas, que toleramos a veces también, si experimentan un duelo, el dolor que nos están transmitiendo. Exacto, y que está bien preguntar. Exactamente. A veces no sabemos qué contestar, y entonces quizá lo que debas decirle, me voy a preparar para darte una respuesta adecuada. Exacto. Tu pregunta es muy importante, la podemos guardar o preguntársela al experto si es, no sé, alguna situación de enfermedad y que a lo mejor el doctor la puede contestar mejor que nosotros. Claro, totalmente. Pero siempre validar
tu pregunta es muy importante, me voy a preparar, o qué te parece si ahorita estamos un poco ocupados, pero la guardamos para el ratito que tengamos un momento a solas tú y yo, pero siempre, como dices, Marisa, siempre hay maneras de validar estas preguntas. Ay, María Fernanda, me parece muy importante todo esto que estamos comentando. Yo te invito a que regreses al programa. Gracias, Marisa, encantado. Y a todos ustedes, además, los invito a que busquen este maravilloso librito que de verdad yo creo que a ninguno de nosotros nos sobra ya. Aunque seamos adultos, seguramente aquí adentro hay cosas que nunca hemos entendido y que por fin nos va a caer ese 20. Así es, Marisa, pues muchas gracias. Nada más recordarles rapidísimo redes sociales, Psicología Pediátrica Hospitalaria, y si se quieren inscribir a la plática para conocer el libro, fernanda.busqueta@hespanol.com. Pues ahí está, muchas gracias por acompañarnos, no se vayan, todavía nos queda un segmento, Fernanda, gracias. Gracias por la invitación, por estas Marisa. palabras tan llenas de sabiduría. Ha sido un gusto, hasta luego.